¿Cómo le va? Esto es la segunda edición por aquí, por Diputados Televisión. Yo, en lo personal, digo, pónganse de acuerdo, unifiquen personería, diríamos en derecho, vengan, díganos qué quieren hacer y a partir de ahí vamos a resolver nosotros como grupo político opositor qué hacer. Yo no creo que sea demasiado difícil que acordemos con el oficialismo un proyecto de ley que nos satisfaga a todos. Me gusta la sinceridad, en este caso de Máximo, que ha planteado que él como representante del bloque y no estando de acuerdo en una ley no puede seguir adelante en el lugar, y me parece realmente positivo que él tome esa decisión. De lunes a viernes. Mi nombre es Perla y tengo la suerte de poder estudiar para trabajar de lo que más me gusta, que es cuidar y acompañar a otras personas. Y aunque mi mamá siempre me apoyó, creo que sin la asignación universal por hijo hubiera sido muy difícil llegar hasta acá. Hoy soy estudiante de enfermería de la Universidad Nacional de Avellaneda. Asignación universal por hijo, igualando oportunidades. ANSES. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de Diputados TV. Hay que recorrer un camino todavía en función de las comisiones y del propio debate para poder tratar de unificar una posición. Yo me lo planteo a mí mismo desde el peronismo. El peronismo tiene que ir al siglo XXI. Tiene que construir también las ideas del siglo XXI y debatir con el resto de los espacios políticos. Es hora de resetear un poco nuestro chip y pensar que esa lógica de enseñanza de acumular tomos y contenido en el estudiante quizás no sea lo más útil de cara a lo que venga. De lunes a viernes. ¿Cómo le va? Comenzamos a transitar esta segunda edición por aquí por Diputados Televisión, segunda edición por DTV, en momentos en el cual, desde el punto de vista informal, en otros casos algunos señalan ya casi formalmente, hay reuniones entre oficialismo y oposición para ir conformando lo que van a ser las comisiones de trabajo, por lo menos algunas comisiones de trabajo, con vistas en lo que tiene que ver con este periodo de sesiones extraordinarias. Muy pocos diputados están señalando que puede llegar a haber sesión en la Cámara de Diputados pensando en el periodo de sesiones extraordinarias que finalizan el próximo 28 de febrero. Y luego ya a partir del 1 de marzo, con la presencia del presidente Alberto Fernández, la inauguración del periodo de sesiones ordinarias, comenzará una nueva etapa en la vida institucional del Congreso de la República Argentina. Ya en las sesiones ordinarias 2022 será el momento en el cual se discutirán los proyectos, los temas que proponga el Ejecutivo, pero que también propongan cada uno de los diputados nacionales, en el caso de esta casa, y en el caso del Senado, los legisladores que conforman la Cámara Alta. Caro Ramos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola Fer, ¿cómo estás? Buen martes para todos. Bueno, efectivamente se empiezan de a poquito, muy tímidamente, a activar las comisiones, o al menos la Constitución. Vos sabés, Fer, que en el Senado está habiendo reuniones importantes en el día de hoy en ese sentido. Hubo ya una reunión entre Cristina Kirchner, José Mayans y Anabel Fernández Agasti, en la cual la vicepresidenta bajó la orden de cederle a la oposición algunas de las comisiones, no quedarse con todas el oficialismo, sino cederle algunas. Luego, más tarde, va a haber otra reunión de la que participarán Mayans y los líderes de Juntos por el Cambio para empezar un poco el reparto, que es un poco la negociación típica que se da después de cada recambio legislativo, ¿no? Lo mismo se supone que debe ocurrir aquí en Diputados. Por ahora no hay mucho movimiento, por lo que uno puede hablar con los diputados, tampoco hay mucha posibilidad, como vos bien decías, de que haya sesión. Ya estamos a 2 semanas solamente del inicio del periodo ordinario, así que veremos qué novedades hay en los próximos días. Por mi parte, Fer, vamos a estar hablando más tarde de
un tema que la oposición viene impulsando desde hace mucho tiempo y tiene que ver con la ficha limpia. Un proyecto que viene trabado, que no puede avanzar por la resistencia del peronismo, así que vamos a ver si este año finalmente se da, porque siendo un año no electoral es posible que Juntos por el Cambio lo impulse, ¿no? Claro. Bueno, hasta hace pocas horas se estaba hablando y se pensaba un poco en los temas para discutir en extraordinarias. Por estas horas ya empieza a hablarse cuál será el tono del mensaje del presidente Alberto Fernández cuando deje inaugurado aquí en el Congreso de la Nación el periodo de sesiones ordinarias del Congreso argentino. Laura Serra, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Hola, Fer, ¿cómo estás? Muy bien. Buenas tardes. ¿Qué podemos adelantar? ¿Qué podemos decir? Bueno, a ver, en el mismo sentido que Caro recién mencionaba, el armado de las comisiones en el Senado, en diputados tímidamente también comienza a haber negociaciones, por ahora sin demasiados resultados en cuanto a la conformación de las comisiones. Un periodo de sesiones extraordinarias que va a pasar sin pena ni gloria, porque es muy probable que no haya sesión, porque aquí hay un tema, ¿no? Quedan muy pocos días, este fin de semana ya vence el plazo que tienen las comisiones para dictaminar. Si no están constituidas las comisiones, no puede haber dictámenes, ergo no puede haber sesión, o puede haber sesión con tratamiento sobre tablas, que ha sucedido, pero tiene que haber un consenso por demás importante entre los diputados para aprobar alguna iniciativa. Lo cierto es que hoy están demorada la constitución de las comisiones porque, bueno, oficialismo y Juntos por el Cambio no se ponen de acuerdo en cuanto a las reglas de juego, en cuanto a qué premisa debe valer, debe aplicarse a la hora de definir las presidencias de las comisiones. Juntos por el Cambio considera que ha triunfado en las últimas elecciones y que por lo tanto merece tener la presidencia de las comisiones, de algunas de las comisiones más importantes. Repasemos algunas. Bueno, presupuesto obviamente está a cargo del oficialismo, pero bueno, pretenden de alguna manera tener fuerza, presidir las comisiones de agricultura, de educación, de seguridad, en fin. Temas que Juntos por el Cambio pretende hacer, digamos, una buena performance política con vistas a las elecciones de 2023. Así que, bueno, en eso está la discusión. El oficialismo es más renuente a cederles esas comisiones. Así que están las negociadoras, hoy por hoy son Paula Penaca por el Frente de Todos y Silvia Los Penoto de Juntos por el Cambio, tratando de justamente de destrabar este conflicto. Veremos si en estos pocos días se llega a buen puerto. Hay voluntad para llegar a buen puerto. La cuestión es que justamente los jefes de bloque estén de acuerdo. Claro, y ahí, Laura, mientras está Juntos por el Cambio y el Frente de Todos discutiendo también la conformación de las comisiones, mientras tanto también quienes piden integrar las comisiones son los bloques menores en el Congreso de la Nación, los bloques menores que hay que conforman el arco político de la Cámara de Diputados de la Nación. Momentos de conversaciones, momentos de negociaciones, hay muchos temas, hay 18 temas habilitados por parte del Ejecutivo para tratar en extraordinarias, pero parece que el periodo de sesiones extraordinarias va a pasar bien, como dice Laura, sin ningún tratamiento. Solamente va a ser la conformación de las comisiones, o por lo menos algunas, y esperar el mensaje del presidente y arrancar ya de cero a partir del 1 de marzo, ya en el periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Diputada Jimena López, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes y gracias a ustedes por invitarme. Bueno, hay muchos temas, pero no hay acuerdo. ¿Por qué no hubo acuerdo? Porque, a ver, algunos dicen, bueno, lo que pasa que uno se habla a veces con diputados de la oposición, dicen el problema es la renuncia de Máximo, pero digo, rápidamente ustedes resolvieron la renuncia de Máximo y la conducción de Frente de Todos. El compañero Martínez está en la presidencia del bloque en este momento y me parece que la cuestión de la renuncia de Máximo no debería afectarlos a ellos para poder generar un acuerdo con el espacio oficialista que represento, con el Frente de Todos. Me parece que sigue siendo una excusa porque siempre ha sido una oposición difícil a la hora de negociar. Fue difícil durante el 2019 que asumí, fueron difíciles durante la pandemia y ahora, como contaba por ahí tu compañera, en relación a las comisiones que pretenden presidir, son comisiones centrales a un proyecto de país. Entonces eso generalmente lo tiene que defender el oficialismo. Una comisión de educación
es complejo también tener la presidencia en manos de la oposición. La educación es el eje fundamental de un proyecto de país también. Claro. Entonces, a ver, hoy las conversaciones pasan por quién preside las comisiones. No, las discusiones pasan por muchas cosas, por desde cómo se va a tratar el acuerdo y los temas que quedaron pendientes en la agenda de diciembre del 2021. Me parece que hay si se quiere, un paquete, si se puede decir, de cuestiones a tratar y a trabajar que... A ver, las comisiones son algo más dentro del debate, pero no es un debate central, porque siempre en algún punto nos organizamos como pasaron con las comisiones anteriores hace 2 años. Sí es cierto que siempre que se puede tienden a tensar todo tipo de negociación. El claro ejemplo fue bienes personales. Es una modalidad de Juntos por el Cambio, de Cambiemos. Me parece que es la modalidad política que toman. Claro. Entonces... No, pregunta porque llama la atención, ¿no? Un temario muy ambicioso que envió el Poder Ejecutivo al Congreso con 18 proyectos de ley, muchos de ellos que no revisten demasiada conflictividad, y aún así el Congreso, y me refiero a las 2 cámaras, ¿no? El Senado y la Cámara de Diputados, les cuesta muchísimo arrancar, ¿no? Y la pregunta va al hecho de que hay numerosos proyectos de ley que ha enviado por Ejecutivo que tienen que ver con el empleo, la productividad, que tienen que ver con las economías regionales, que no es que solamente estén en el temario extraordinario, sino que vienen de larga data. Que vienen de larga data. Que vienen de 1 año, año y medio fácil. Y no se tratan. Digo, me parece como que quizás es un poco simplista reducirlo a la actitud opositora de Juntos por el Cambio. No veo que tampoco el oficialismo haga demasiado por ponerlas en marcha o que prioriza otros temas y deja estas iniciativas en un segundo plano. ¿Cómo lo observa usted? No, yo no creo que sea simplista porque, a ver, hay una realidad que tiene que ver con la constitución de mayorías adentro del Congreso para poder avanzar en determinados temas. Porque vos podés negociar en algún punto por fuera de lo que es el momento legislativo en donde se llega a recinto, pero hay que contar votos para que se aprueben. Claro, pero hay los temas proyectos que usted sabe que no son conflictivos. Por ejemplo, la cuestión de el tema de la construcción privada. Por poner un tema, ¿no? Que es un acuerdo entre el Frente de Todos y el PRO, entre Ritondo y Massa. Tema para ir al recinto. Y ustedes, digo, el Frente de Todos, es el que tiene la llave para la convocatoria de las sesiones. Si bien son minoría, pero tienen la llave. Y da la impresión de que esos temas no los tienen en la agenda de prioridades, ¿no? Digo, otra cuestión que ni siquiera pasa por las comisiones, no va, digamos, por el tema del tratamiento en el recinto propiamente dicho, que coincido con usted, hay que juntar votos. Pero ni siquiera se tratan en las comisiones. Digo, por ejemplo, esta cuestión de el puente de los planes sociales al trabajo. Un proyecto, digamos, que oficialismo y oposición bien pueden discutirlo en las comisiones. Y acordar. Y nunca se trató. Digo, ¿dónde está el espíritu legislativo entonces? Sí, me parece que igual, más allá de los proyectos en particular que estás mencionando, que considero a la hora de armar un paquete legislativo se han priorizado otras cosas. O sea, a ver, nosotros cuando definimos cierto tratamiento de bienes personales no estaba y Cambiemos, sin embargo, lo tiró a la mesa y se discutió y nosotros elevamos el piso. Bueno, te puedo decir que para los contribuyentes, los que pagamos el impuesto, es importante, ¿no? Porque estaba requete contra desactualizado el monto mínimo. Sí. Digo, está bien, era un tema que para el Frente de Todos no era prioritario, pero creo que para mucha gente era un tema importante, digamos, por todo lo que implica para el bolsillo. Sí, pero igualmente quienes tienen que pagar más no se les iba a tocar las alícuotas de pago. En realidad se trastocaba solamente el ingresante del pago mínimo, lo cual también estaba mal en ese proyecto. Me parece que lo que hay que ver, y vuelvo a que los análisis no son simplistas, es y aparte era un proyecto, perdón, impulsado por el Frente de Todos del Senado, ¿no? Cuando se benefician determinados proyectos. El tema de bienes personales fue una clara lógica de hacer un como sí para no modificar nada, porque particularmente lo que hay que trastocar son la progresividad en los impuestos y no que paguen lo mismo quienes menos tienen. Y me parece que ese es un claro ejemplo de que Juntos por el Cambio hacía bombo con determinados temas y en realidad en la letra chica lo que vos veías era que quienes más deberían pagar no pagaban más.
seguían pagando lo mismo. O sea, es la idea de amesetar los impuestos para que todos terminen pagando lo mismo y no es así. En bienes personales lo que nosotros hicimos fue levantar el mínimo no imponible y trabajar desde otro lugar. Y me parece que cuando los números en cuerpos asamblearios están tan justos, no es tan fácil meter determinados temas. Por ejemplo, yo considero que la ley de modificación de HIV tendría que salir sin ningún tipo de problema y sin embargo fue impuesta dentro de un paquete legislativo que tensiona otras cosas, porque nadie va a estar en contra de que la población que tiene HIV reciba mejores condiciones o se pueda jubilar de manera excepcional quien hace 18 años está con el diagnóstico y no junta la edad jubilatoria. Y sin embargo no entró a recinto todavía, porque viene en un paquete legislativo, pero eso me parece que tiene que ver con otros acuerdos y con que sí hay comisiones que han trabajado más y comisiones que han trabajado menos, independientemente de quien ocupe la presidencia. O sea, hay algunas cuestiones que tienen que ver también con ciertas definiciones o con temas que se priorizan desde el Ejecutivo. Exacto, que me parece que Massa en ese sentido le ha dado un ritmo de trabajo como cuando se necesitó en la pandemia en la Cámara, que venía siendo bastante tranquilo y él levantó mucho más la vara en cuanto a producción legislativa. Sí, el 2020 fue bastante prolífico en cuanto a la sanción de iniciativas. Sí, ahora, Jimena, esto va a ser, la relación va a ser así, en definitiva. Este año 2022, el 2023, con los números como están, y es lo que está ocurriendo hoy en la Cámara de Diputados, quiere decir que esta relación de tensión entre oficialismo y por lo menos la oposición de Juntos por el Cambio va a ser de esta manera. Y es una relación tensionada por los fines de visualizar un 2023. Entonces me parece que hay que ser muy buena estratega para construir consensos hoy en día dentro del Congreso. La idea justamente es dinamitar lo menos posible los puentes de diálogo. Se necesita una persona de generación de grandes consensos, porque si no realmente va a ser muy difícil. Si todo el tiempo tensionamos, y acá no se trata de quién gana o quién pierde, porque en definitiva si pierde alguien es la ciudadanía. Acá esto es lo que hay que tener en claro. Cuando no se sancionan determinadas leyes pierde la ciudadanía, más allá de la tensión política que se pueda generar. Entonces, me parece que eso hay que tenerlo en claro y ojalá en estas modificaciones que se han dado, que seguramente a todos y a todas nos puso más o menos nerviosos, nos pusieron más sobre la mirada del Zoom de lo que estaba pasando en la Cámara, los cambios a veces son para bien o no, lo va a decir el tiempo. Yo confío mucho en mi compañero, en Germán, que creo que es un excelente cuadro, es un moderado, y hay que esperar cómo se desarrollan las cosas. Y también creo que Juntos por el Cambio también va a tener que tener otras actitudes. O sea, porque nos piden todo el tiempo una moderación al frente de todos, y en realidad en la oposición esa moderación no está. Y se vio cuando no se aprobó el presupuesto. Y no tuvo que ver con las palabras ni con el discurso de Máximo. No fue así, yo lo viví en primera persona, estuve toda la noche ahí. Me parece que lo que se necesita saber es qué objetivo persigue cada una de las fuerzas. A nosotros tenemos la obligación de gobernar de la mejor manera posible, habiendo heredado lo que heredamos y habiendo pasado 2 años de pandemia. Y a ellos les toca una función bastante más fácil y a veces hasta bastante más irresponsable, que ser oposición. El tema es cómo construyen esa oposición y desde dónde. A mí me parece que siempre las negociaciones han sido así siempre, lo de las comisiones han sido siempre así. Es la primera vez que por ahí se conoce más abiertamente, pero las comisiones han sido tensionadas en esto de querer presidir. Nos ha pasado en la bicameral de querer presidir siendo oposición y cuando vos haces un ejercicio de memoria y volvés para atrás decís, bueno, pero cuando ustedes fueron gobierno, esto no estaba en discusión o lo tensionábamos desde otra manera. Claro, bueno, a ver, si el oficialismo obviamente va a pedir todas las comisiones para negociar algunas, obviamente. Y cuando cambie el oficialismo seguramente hará lo mismo. ¿Germán Martínez es el hombre ahora para lograr esos acuerdos, entendimientos con Yo creo que es uno de los hombres. Hay muchos, el otro Massa. Hay muchos hombres y mujeres que tienen vocación de diálogo y construyen. A ver, Silvia Los Penato no es una compañera ideológicamente y sin embargo es una persona que siempre dialoga con varios sectores y no representa el Frente de Todos. No, claro, no, pero yo le preguntaba desde el punto de vista del Frente de Todos. Pero del Frente de Todos me parece que hay varias personas con vocación de diálogo que pueden llegar a una construcción. Germán, el mismo Massa, Cecilia Moró, Paula Penaca. Hay muchas personas que tienen, Carlos Heller. Carlos Heller es un gran líder de diálogo.
es un excelente compañero, aparte, para mí un gran referente, uno de los compañeros, si se quiere, más históricos, porque en cuanto a la edad y demás, pero que tiene como otra forma de ver las cosas, su templanza a la hora de hablar, y eso también los y hay que manejar la comisión de presupuesto. Y hay que manejar la comisión de de presupuesto y tratar de que salga lo mejor posible y estar sentado tantas horas en el debate. Es una comisión, una de las comisiones más fuertes del Congreso, y Heller ha estado 10 horas sentado presidiéndola con un nivel de lucidez importantísimo. Claro. Jimena, ya seguimos conversando porque hablando del temario de extraordinarias, desde la oposición, Carla Carrizo habló sobre los temas también importantes a debatir. Uno de ellos tiene que ver con la justicia, con el Poder Judicial, como es el Consejo de la Magistratura. Es un tema interesante, creo que el debate lo tiene que hacer la Cámara de Diputados y creo que aquí tenemos que traer varias cuestiones. Creo que ahí también puede haber un punto de encuentro, al menos esto es lo que se está poniendo en escena. En particular, mi visión, yo obviamente soy parte de un colectivo que es Juntos por el Cambio, creo que la idea es tener un posicionamiento común. Pero los argentinos, cada vez que hablamos de las instituciones, somos cada vez más estatucuistas. Si estuvo mal el 2013, después volvemos al 2006, después volvemos a 1997 y por poco vamos a volver antes de la Constitución. Entonces me parece que es un debate que debe poner en escena cómo debemos funcionar en términos de equilibrio para evitar el exceso de partidización tanto del Ejecutivo como del Congreso, pero al mismo tiempo innovar, hacer que eso funcione. Miren, nosotros estamos justamente haciendo un pedido de informes porque en 2005 se firmó un convenio entre la Auditoría General de la Nación, que la lideraba Leandro Despuy y Petraca, y la idea es empezar a auditar, porque el Consejo tiene la facultad constitucional de administrar los recursos del Poder Judicial y administrar sus propios recursos. Bueno, no tenemos ningún informe en 16 años. Nosotros los diputados nacionales y los senadores merecemos esa rendición de cuentas. Te queremos saber, ya que vamos a innovar. Y entonces, primera cuestión, las dos cuestiones son si preside o no la Corte. A mí me parece interesante que integre, porque la Constitución es clara, el 114, que tienen que tener todas las instancias. Ahora, que si preside o no es una decisión política. Y estamos muy parejos en el Congreso y eso es muy bueno. Eso es muy bueno. Ahí hay una tensión, realmente. Mi opinión personal, y no es la opinión de la coalición, yo creo que no. Porque es un órgano... Y porque, digamos, es una instancia de control político a un poder que no es electivo. Entonces, si un funcionario va a durar toda la vida y la verdad que las sanciones, las disciplinas son muy pocas, también ese es otro punto. Haber unificado la comisión de acusación y disciplina ha reducido las sanciones. Entonces, me parece que los argentinos y la dirigencia política tenemos que entender que el Poder Judicial Federal y el Poder Nacional, otro punto, ¿cuándo nos van a devolver con los recursos que corresponden la ciudad, ¿no? La Justicia Nacional a la ciudad? Bueno, hace 26 años que esperamos con los... Digamos, porque el Consejo administra todo lo que es el Poder Judicial Federal y la Justicia Nacional. Es como un elefante en la habitación. El país le adeuda a los porteños y además financia todo el país, la Justicia Nacional, pero la justicia actúa en el capital federal. Los grandes temas que no se dicen. Y después creo que hay una visión súper conservadora cuando se supone que un diputado o un senador tiene que ser abogado para integrar el Consejo de la Magistratura. Viola la Constitución. Nosotros estamos ahí sentados porque hacemos un control político y lo que no se nos exige para representar no se nos puede exigir para integrar. Muy bien, ahí estaba la diputada Carla Carrizo del bloque Evolución Radical. Seguimos conversando con la diputada Jimena López del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Se integra a la mesa Caro Ramos. Hola Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bueno, en función del cambio de conducción en el bloque, obviamente la expectativa está puesta en qué va a pasar con el acuerdo con el fondo cuando llegue al Congreso. Quería saber cómo está el diálogo a nivel interno, si bien tengo entendido que no hubo reunión de bloque aún, pero cómo está el diálogo en cuanto a las diferentes posiciones, cómo se puede resolver y si pensás que va a haber unidad a la hora de la votación. Mira, si bien no hubo reunión de bloque, todos los espacios que conformamos el Frente de Todos, obviamente tenemos referencia con nuestros jefes y jefas políticas. Y me parece que sí, lo que hubo, creo que en todos los espacios, es un llamado a lo que tiene que ver con la templanza, obviamente la moderación en las declaraciones, porque hacemos política y a su vez somos peronistas y a veces nos podemos apasionar con la lengua e irnos de más. Y la idea es básicamente ser moderados y moderadas a la hora de cualquier tipo de declaración. Me parece que la decisión que tomó Máximo es una decisión de alguien que representa obviamente un espacio dentro de lo que es nuestro bloque.
Pero bueno, eso no quiere decir que nosotros tengamos que salir a opinar abiertamente en relación a su definición. Me parece que hay cosas que hay que dejar pasar y ver un poco más cómo corre con el tiempo. O sea, de verdad las negociaciones del FMI han sido de decisiones muy difíciles. Si se quiere, nosotros estamos en algún punto pagando los platos rotos de un acuerdo que pasó de manera fraudulenta por la Argentina. Ni siquiera pensemos en la institucionalidad de que tendría que haber pasado por el Congreso. O sea, no pasó por ningún lado, no sabemos en dónde está ese dinero, pero igualmente los países honran sus deudas. O sea, hay que ver qué es lo que pasa después si no se paga, si no se accede a las negociaciones. Hay que ver todo el escenario que se desarrolle. Yo creo que es un momento para ser prudente. Y particularmente todas las veces que he hablado con mis compañeras, cuando hemos podido conversar, muchas nos encontramos en la costa, quienes venimos de la costa y a su vez compañeras que fueron, como Mara Brauer, como otras compañeras que fueron obviamente a la visita, esto de tener la prudencia a la hora de las declaraciones, porque sabemos que en este momento estamos, si se quiere, en el ojo de la tormenta y cualquier palabra se puede malinterpretar. Y nosotros seguimos siendo una coalición de gobierno. Perdón que te interrumpa, pero cuando hablas de declaraciones responsables de algún modo, hubo una declaración que resonó bastante, que fue la de Itay Hagman, del bloque del Frente de Todos, que adelantó que iba a haber unos 30 diputados que se iban a abstener. Y bueno, la verdad que llamó la atención semejante definición a esta altura y bueno, eso supongo que habrá resonado en el bloque también, ¿no? Seguramente quien corresponda habrá hablado con Itaí, no es mi función, no porque no hable con los compañeros, yo hablo con Itaí desde un lugar, si se quiere, de pares, de compañeros y compañeras del mismo bloque. A mí me parece que de verdad, más allá de las definiciones que se vayan a dar con el transcurrir de los días y cómo avance todo esto, creo que sí hay que tener como oficialismo la prudencia necesaria a la hora de conversar. Es nuestra obligación con la ciudadanía. Entonces, cualquier declaración no sabemos en qué puede terminar. Porque una declaración mía, en caliente, voy a ser así bastante burda en la explicación, si yo hago una corrida cambiaria con lo que estoy diciendo, hay una cuestión que tengo que poder dimensionar del escenario en el que estoy hablando. Entonces, sí me parece que tiene que primar la prudencia, tiene que primar la vocación de diálogo. E insisto, en el bloque tenemos la suerte de tener liderazgos políticos muy fuertes y que son accesibles. Vos levantás el teléfono y Máximo te atiende, Massa te responde, y si no tenés compañeros que tienen mucha más trayectoria que vos, como puede ser en mi caso un Carlito Selva, que ocupó 3 veces una intendencia y que sabe muchísimo de legislativo también, en donde podés hacer el ejercicio de conversar. Yo dudo de que Itaí haya sido la voz de alguien. Me parece que a veces en el momento en que ponen un micrófono decimos cosas que por ahí después a la hora de chequear la realidad tampoco suceden. Entonces, si algo hay que tener en este momento es la prudencia, la moderación, la posibilidad de dialogar con todos, propios y ajenos. La capacidad de diálogo no se tiene que perder adentro de un Congreso. Es el eje del poder legislativo, más allá de las tensiones. Jimena, y a partir de eso, y pidiendo prudencia también en las declaraciones y demás, ¿cómo lo vio a la oposición? Porque hubo diferentes opiniones, diferentes discursos. Por un lado, el PRO, a lo mejor un discurso un poco más duro a la hora de discutir el tema de la posibilidad de acordar o de acompañar el acuerdo, pero hubo otras opiniones mucho más moderadas, como la del presidente del radicalismo, Gerardo Morales. Sí, la oposición básicamente es muy heterogénea. En esta coalición que tienen es muy heterogénea. Te podés encontrar a alguien como Carla Carrizo, que tiene hasta su tono moderado, y alguien como un poco más exacerbado en su discurso y en su forma de plantear las cuestiones. Me parece que hay una heterogeneidad que también se va a ver al momento de la votación. Hay inclusive gobernadores radicales que abiertamente dijeron que van a acompañar el acuerdo en las formas que se dé y que justamente lo que tienen que hacer es recordar cómo se tomó la deuda. Me parece que hay sectores que tomamos la moderación como una virtud. Entonces creo que, sobre todo en determinados temas, o sea, yo en este tema puedo ser moderada, en otros temas que implican otras cosas, no, porque creo que no hay tanta cantidad de grises. En este tema particular, que es un tema central para la definición de la Argentina en los años venideros, creo que hay que ser moderada y hay que saber cómo define su actuación cada uno de los actores. Yo creo que Máximo sabía
por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo. No tuve la posibilidad de hablar con él, así que no voy a decir nada hasta que no hable personalmente con él. Pero me parece que la moderación en este momento tiene, porque sé que están habiendo muchas negociaciones, muchas conversaciones, sé que Massa en este momento es una figura central a la hora de convocar al diálogo, entonces creo que hay que esperar y supongo que en los días de marzo vamos a tener más definiciones de cómo se va a tratar el acuerdo, porque estamos viendo de senados y diputados que hoy de hecho aparecía como una tensión dentro de nuestro espacio. No es una tensión, tiene que ver con definir por dónde va a ingresar el proyecto del acuerdo. Claro, pero bueno, también es cierto que los medios es como... Bueno, pero hay una ebullición importante en relación al tema. Por un lado se ve posiciones de moderadas, de diálogo, de tratar de llegar a un entendimiento en la Cámara de Diputados, y se ven a lo mejor más tensiones en el Senado Nacional. Hoy por hoy, el silencio de la vicepresidenta también, no sé si es porque es moderada o no, o tiene a lo mejor alguna opinión particular respecto a la posibilidad de lograr el acuerdo, pero ese silencio, ¿cómo cae en ustedes? No, a mí me parece que, a ver, es una posición política. Creo que el silencio tiene que ver con, en su caso me parece que es un acto de responsabilidad, ella misma lo ha dicho, en esto de no hablar como para que nadie salga a decir que Cristina, porque también es cierto que hable o no hable la van a señalar igual. Entonces me parece que tiene que ver con que hay otra serie de actores políticos en el Senado que están, creo que, dando lugar a los consensos o no que vaya a haber. Porque seguramente si habla después van a estar criticando que habló. También es compleja la posición de la vicepresidenta en este caso. Antes Fer hablaba y vos también, de esta heterogeneidad que existe en Juntos por el Cambio, pero la semana pasada en esta reunión de la Mesa Nacional, si bien persisten obviamente las diferencias, pero llegaron a una definición conjunta que es no ir al default, no empujar un default. Y esto en los hechos probablemente signifique dar quórum, por ejemplo. O sea, están teniendo una actitud, entre comillas, de responsabilidad, ¿no? Sí, hay una cuestión que a veces se ve que tiene que ver con estas tensiones que se generan permanentemente. Yo siempre hablo mucho con mis compañeros y mis compañeras de adentro de Buenos Aires, del interior, que obviamente desde ese lugar la resonancia que se ve es que todo el tiempo nos peleamos por todo. Y a veces tiene que ver con tensionar para el afuera ciertas negociaciones y poder generar otros canales de diálogo en esto, de decir, bueno, en esta mesa al default no vamos a ir. Bueno, el subtítulo es, este acuerdo va a ser acompañado, seguramente algo vamos a tener que decir. También hay que acordarse que si llegábamos al default porque ellos no acompañan, es una deuda también generada por ese espacio. Porque hay como todo el tiempo una ofensa permanente en el espacio de la oposición de decir que el FMI reingresa al país por responsabilidad de Macri. Y eso hay que marcarlo. No es lo mismo un país sin la presencia del FMI que un país con la presencia del FMI. Y en el momento que votamos presupuesto, cuando hablábamos de la deuda que tenemos, que es una deuda fraudulenta, que es una deuda que nos hipoteca más de 100 años, la oposición lo único que hizo fue ofenderse como para evitar hablar del tema. Y en realidad, de llegar al default es la misma irresponsabilidad con la que negociaron la deuda. Es una deuda que no se pudo ver en el Congreso, que no se pudo discutir y que hoy en día parecen más legalistas que cualquier otro sector diciendo, bueno, no, pero tiene que pasar por el Congreso, tiene que... Bueno, sí, pero cuando ustedes fueron gobierno, que fueron quienes contrajeron esta deuda, que no se utilizó para la ciudadanía, nadie pudo decir nada. Y ahora que decimos que ustedes son los generadores de la deuda, también se ofenden. Entonces, hay que hacer un ejercicio de memoria permanentemente con la ciudadanía. Seguramente el acuerdo con el FMI no es algo que a todos nos ponga ni a todas nos ponga felices. No es lo mejor que nos puede pasar en el país. Son cuestiones muy difíciles. Ahora, hay que hacerse responsable. No importa cómo se generó la deuda en el sentido de todo lo que ya conocemos. Ahora, sí importa cómo la vamos a resolver. Nosotros y nosotras no la generamos, pero tenemos la vocación de resolverla. Eso hay que tenerlo en claro. Porque si no parecería que la deuda cayó y estaba. No. Es una deuda generada de manera fraudulenta. Jimena, el acuerdo con el fondo, del cual tanto se está hablando, todavía no ingresa al Congreso de la Nación. Posiblemente será un tema para ordinarias, para marzo. Pero sí hay muchos temas. Sí. ¿Y cuál le parece a usted que sería el tema prioritario a discutir
los tiempos me parece que no van a dar para extraordinarias, será para ordinarias. Pero ¿cuáles serían los temas prioritarios? El temario del que hablaba tu compañera es un temario sumamente importante que tiene que ingresar a la Cámara, que ya había ingresado, que quedaron leyes centrales como tiene que ver con la producción del cáñamo, que estoy hablando de la producción del cáñamo a niveles industriales, para que Argentina tenga la posibilidad de diversificarse industrialmente en una industria que a nivel mundial funciona. Creo que la ley de HIV es importante porque perdió estado parlamentario y hay que tratarla para poder modificar algunas cuestiones de la vida cotidiana de las personas que conviven con VIH, tuberculosis, hepatitis B. Me parece que hay inclusive la ley que planteó tu compañera en esto de la transformación de los planes sociales a empleo, es uno de los grandes debates que se tienen que poder dar en la Argentina en este año. Porque nosotros sabemos lo que pasa en los años de campaña. Me parece que en este año hay que poder generar condiciones para en algún punto empalmar el nivel de informalidad de ciertos sectores con la economía formal, con la economía registrada, que no quiere decir que una cosa esté en contra de la otra, que vayan al choque, pero sí es cierto que tenemos que lograr bajar el altísimo porcentaje de pobreza que hay. Estamos en un país que está midiendo más del 50% de pobreza y de los cuales, de ese 50%, la ciudadanía infantil es la más afectada. Entonces, sí creo que hay grandes temas para debatir. Entonces, me parece que el tema económico y la posibilidad de que ingresen dólares a la Argentina también es un tema que tiene que estar dentro del Congreso. Entonces, yo siempre digo lo mismo, más allá de que no se le puede echar toda la culpa a la oposición o no se puede decir la oposición, nos tocó una oposición que es muy dura y si bien es cierto que con los números justos, como decía la diputada Carrizo, el Congreso toma otras aristas que tienen que ver más con la generación de consensos, con el juego democrático, con la apertura, porque no podés per se tener ni el quórum ni la votación asegurada, un montón de cuestiones. Me parece que eso no habilita a que la oposición pueda jugar permanentemente a o no dar quórum o no dar la votación, porque después, yo insisto, la más afectada de toda esta cuestión es la ciudadanía. Sí, claro. Hasta diciembre al menos integraste muy activamente la Comisión de Mujeres y Diversidad, donde no sé si continuará Mónica Macha como presidenta, pero más allá de eso, ¿qué agenda quedó pendiente del año pasado que puedan llegar a retomar? Obviamente sé por tu cara que muchísimos temas, pero los más importantes o los que requieran más urgencia, ¿no? Para mí, particularmente en esa cosa, sí, espero seguir integrándola, la volví a pedir, pero bueno, también estoy esperando la resolución. Sí. La economía de los cuidados, creo que es fundamental. Para mí hay dos grandes temas que hay que trabajar en esa comisión, que es la economía de los cuidados, esto que tiene que ver con cómo generamos redes de jardines maternales, quién va a absorber la inversión o el costo que requieren los jardines maternales, que hoy en día no están dentro del sistema educativo, sino que la mayoría son municipalizados, son experiencias comunitarias, pero también pensar en que la economía de cuidado no tiene que ser una economía diferencial por clase social nuevamente. ¿Sí? Entonces tiene que haber una presencia del Estado en relación a quienes educan, sobre todo en las poblaciones más vulnerables, principalmente pensando en la posibilidad de que esas mujeres corten todas las formas de violencia que viven, y una muy fuerte es la económica. Y después creo que otra discusión tiene que ver con la actualización de la ley de violencia, que es algo que empezamos a trabajar con el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, que tiene que ver con poder poner nuevas tipificaciones, como es la violencia vicaria, nuevas formas de procedimiento. Bueno, ¿qué pasa legalmente cuando la víctima en algún punto considera mediar con su victimario? Que son cosas que a mí me parecen difíciles, pero que en los territorios ha pasado. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo trabajamos eso desde la protección de la ley? Pero sí me parece que inclusive trabajar las cuestiones de la empleabilidad. Bueno, ¿qué pasa con esta brecha que tenemos las mujeres, tanto brecha salarial como brechas de ingresos? ¿Qué se puede hacer legalmente para en algún punto flexibilizar? Ya sea desde pensar quitas impositivas, pero nosotros tenemos que lograr que mayor cantidad de compañeras y compañeras trans ingresen al mundo laboral, porque si no es muy difícil terminar con el circuito de la violencia. Que se cumpla también la ley de cupo, ¿no? La ley de cupo, la posibilidad de la paridad en directorios empresariales del Estado. O sea, porque la paridad queda muy subsumida en la Argentina al mundo legislativo.
Claro. Jimena, gracias por visitarnos y por darnos la opinión respecto a la agenda parlamentaria que aparenta ser importante, interesante y bastante cargada. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido un placer volver después de un mes de estar afuera. Muchas gracias. La diputada Jimena López, diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Ahora nos vamos a ir a la provincia del Chaco. Diputado Aldo Leiva, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Un saludo para vos, para toda la audiencia. Bueno, diputado, a ver, empecemos hablando de lo que fue esta experiencia, porque la reunión del Parlatino, en la cual usted participó y participó de este seminario puntualmente sobre Malvinas, fue muy importante para toda Latinoamérica, porque la causa Malvinas se enmarcó en una causa latinoamericana, pero también fue una experiencia particular y especial para usted. Bueno, en principio, el Parlatino no solamente con América Latina, sino también con el Caribe, que la verdad que en lo personal, vos lo decías, es una experiencia nueva y hay cuestiones por ahí que tienen que ver seguramente con el haber abrazado la militancia como una forma de expresión, de trabajar intensamente en el campo político. Me ha llevado a ser el primer ex soldado de estar en el Congreso de la Nación y también ser, en el caso del Parlamento Latinoamericano, ir en mi doble calidad como diputado y como ex combatiente. La verdad que es un escenario muy interesante, donde sin duda hay que seguir afianzando esos vínculos, no de ahora, sino desde siempre. Fuimos mucho lo que sosteníamos y seguimos sosteniendo, que la recuperación de las Malvinas va a ser con el acompañamiento de América Latina, ahora se agrega el Caribe, y sin duda foros como estos es lo que hay que tratar de que se puedan replicar en diferentes partes del mundo, para que en algún momento el Reino Unido entienda que no le queda otro camino que sentarse a cumplir con las resoluciones del derecho internacional, que no le queda otro camino que sentarse a discutir sobre la soberanía, que es lo que se ha negado sistemáticamente desde el año 82 a la fecha. Acá también hay una cuestión que no es de ahora, que pareciera ser que el derecho internacional solamente lo tienen que cumplir las comunidades o los países más chicos, aquellos que no tienen potencial en armamento, y para aquellos que tienen poder económico y que tienen poder de las armas, la cuestión del derecho internacional se aplica cuando les conviene, y cuando no les conviene miran para otro lado. Es como que directamente no existiera un cúmulo de historias que avalan el planteo nuestro, y que bueno, como lo he sostenido no solamente en el Parlatino, sino a lo largo de todos estos años, que hoy día la lucha debe continuar con otras armas, con otras herramientas, y que son las que tenemos hoy día al alcance de la mano, que son la diplomacia internacional, insistir hasta el cansancio. La verdad que yo al escuchar a los expresidentes panameños, la verdad que me sentí muy identificado con lo que ellos planteaban, en el sentido de que no debe haber un solo diplomático argentino, latinoamericano, caribeño, que cuando asuman responsabilidades ante el Reino Unido, lo primero que tienen que hacer es plantear qué pasa que no se cumplen las resoluciones
de carácter internacional. ¿Y qué pasa? Que no se sientan a dialogar con Argentina cuando una cuestión que la enorme mayoría del mundo le plantea y que sin embargo con la soberbia, con la prepotencia con la que se ha manejado históricamente el Reino Unido de Gran Bretaña no posibilita que quienes nos representan se sienten y comiencen a tener una agenda que con el tiempo posibilite que podamos decir, ya el colonialismo en esta zona del planeta ya no existe, pero bueno, es una larga lucha. Por eso celebramos la decisión del presidente de la Nación de la creación del Consejo Malvinas, la decisión del gobierno de que podamos ir planteando cada vez con mucha más insistencia la necesidad de avanzar en este sentido. Diputado Leiva, ¿cómo le va? Laura Zarra lo saluda. Preguntarle, porque usted destacaba la importancia de este foro, que es el Parlatino, por el apoyo que implicaría o lo que significaría el apoyo a América Latina y el Caribe al reclamo histórico, reclamo argentino sobre las Islas Malvinas. Y quería preguntarle cómo le cayó la noticia de que, el gobierno de Jair Bolsonaro, el presidente del Brasil, un país que históricamente apoyó nuestro reclamo sobre Islas Malvinas, haya decidido autorizar escalas en Brasil de los vuelos provenientes de Gran Bretaña hacia Islas Malvinas. Bueno, de Bolsonaro no se puede esperar absolutamente otra cosa que no sea eso. Si ha despreciado la vida, ha despreciado a sus propios compatriotas, dejando que, como quería Macri acá en Argentina, en Brasil se muera el que se tenga que morir. Así que no podemos esperar solidaridad de parte de Bolsonaro. Es claramente la posición de la derecha brasilera. Seguramente a partir del futuro gobierno de Lula, yo no tengo la menor duda que Lula va a volver a ser presidente de Brasil, y a partir de ahí seguramente volveremos a tener ese círculo virtuoso de gobiernos populares en Latinoamérica que trabajan en función de esa patria grande que soñó San Martín, que soñaron nuestros grandes líderes latinoamericanos, y que de vez en cuando la historia posibilita que hombres y mujeres que tienen esa misma visión puedan gobernarnos, puedan avanzar más allá de los profundos retrocesos que tenemos a partir de que, siempre dan vuelta y siempre tienen la posibilidad, en este caso ya con el voto de la gente. Antes lo hacían a través de las fuerzas militares. Hoy el poder se concentra en lo económico, en lo mediático, en lo judicial. No hay que olvidarse que en el caso de Bolsonaro se dio prácticamente todo de la misma manera, mover poder mediático, judicial y económico para destituir a Dilma. A partir de ahí encarcelar a Lula, y eso generó las condiciones para que Bolsonaro llegara al gobierno de Brasil, y con una desfachatez enorme, porque quien había juzgado, había impulsado todo en contra de Lula fue su ministro de Justicia. Así que, en conclusión, de Bolsonaro no esperamos nada. Sí esperamos solidaridad del pueblo brasilero, sí esperamos que a partir de un futuro gobierno de Lula podamos volver a esas relaciones que hemos tenido en su momento con Lula, con Néstor, con Cristina y con todos los grandes líderes que hemos tenido de los gobiernos populares en Latinoamérica. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Yo le quería hacer una pregunta un poco más emocional, si se quiere, ¿no? Porque, 40 años se cumplen este año de la Guerra de Malvinas. ¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando hablamos de un aniversario de lo ocurrido? ¿Qué es lo primero que recuerda, lo primero que siente? Bueno, yo voy a... hay cuestiones en las que uno en este tema sin duda es reiterativo. La verdad, es decir, en lo personal, a mí no me contaron la guerra, la he vivido. No me contaron lo que es un combate, combatí.
no me contaron lo que es el dolor porque sufrí la pérdida de mis camaradas, no me contaron lo que es llorar por la desesperación de no tener un rumbo, por no saber hacia dónde íbamos, no me contaron lo que es tener miedo porque sería necio negar, y aquel que lo haga seguramente sabrá por qué lo hace, pero la guerra es una tragedia, la guerra es algo inadmisible, y lo primero que podría decir si tengo que establecer una definición es que la verdad que no me gustaría que nadie en el planeta pueda sufrir el infierno de lo que significa un conflicto bélico. Me parece inadmisible que los hombres tengamos que dirimir cuestiones limítrofes a partir de los enfrentamientos. Me parece una barbaridad lo que está ocurriendo en este momento entre Rusia y Ucrania, donde la verdad que quienes van a sufrir las consecuencias de las decisiones de los diferentes gobiernos, de las decisiones de los que no van a pelear, porque los que toman las decisiones de que haya guerra o no, ellos no combaten, ellos no mandan a sus hijos al campo de batalla. Quienes van a sufrir va a ser el pueblo, van a ser los soldados, van a ser sin ninguna duda la sociedad en su conjunto, como ha sido en su momento nuestro país, que hasta ahora no ha podido cicatrizar, a pesar de que han pasado 40 años, no ha cicatrizado esa herida enorme que significó la Guerra de Malvinas. Aldo, sin dudas, en estos 40 años, en este año va a ser un año de diferentes eventos, diferentes reconocimientos, diferentes momentos que va a vivir la República Argentina. ¿Hay alguna propuesta que usted esté trabajando, algún proyecto vinculado con el tema Malvinas, algún homenaje que quiera y que ya esté pensando realizar desde el Parlamento de la Nación o desde su provincia, la provincia del Chaco? Bueno, son diferentes escenarios el que me toca. Uno es el local, en mi ciudad, General San Martín, donde sin ninguna duda habremos de participar junto a los camaradas míos acá. El provincial, donde también hay una agenda muy interesante que la ha diseñado el gobernador Capitanich, y el nacional en el ámbito del Congreso y el Consejo Malvinas. La idea básicamente tiene que ver con generar las condiciones para que en cada lugar, en cada plaza, en cada rincón de nuestro país se puedan replicar los homenajes, no a nosotros, sino fundamentalmente a aquellos que dieron su vida, a sus familiares, que son los verdaderos héroes de esta tragedia, y a partir de no olvidar a quienes derramaron su sangre en favor de nuestra patria, sin ninguna duda ir generando una conciencia nacional, una conciencia en las nuevas generaciones respecto a la importancia que tienen esas islas para nosotros por razones geográficas, históricas, políticas, y que hoy esa importancia no solamente radica en las demandas de nuestro país, sino en un planteo de toda Latinoamérica, de todos los países que nos vienen acompañando, porque a partir de generar esa conciencia, seguramente también en algún momento habremos de generar las condiciones como para que ese debate se pueda hacer de gobierno a gobierno, de país a país, y soñar con la posibilidad de que alguna vez podamos volver a ver flamear nuevamente nuestra bandera en esa isla. Qué importante sería armar esa mesa y que estén los dos gobiernos frente a frente y discutir la soberanía, ¿no? Alguna vez se va a dar, alguna vez seguramente, como lo he dicho y lo sigo diciendo siempre, los hijos de nuestros hijos, los nietos de nuestros nietos, habrán de ver que esa semilla que hemos sembrado, no nosotros, sino generaciones anteriores, en los múltiples reclamos que datan desde la usurpación por parte del Reino Unido de Gran Bretaña a nuestras islas, y alguna vez habrán de ver que esa semillita germinó, y alguna vez seguramente habremos de tener la devolución por parte de Inglaterra de eso que nos pertenece.
Diputado, y en cuanto a la agenda legislativa, cambiando un poco de tema, ¿qué expectativa tiene? Estamos ya a 2 semanas de que empiece el periodo ordinario, todavía no se avisora por lo menos ninguna sesión, pero bueno, ¿qué expectativas tiene en cuanto a poder consensuar con la oposición y dentro del Frente de Todos una agenda parlamentaria? Bueno, las expectativas son las que tiene toda la sociedad en su conjunto por parte de quienes lo representamos, que tiene que ver con que tenemos que generar las condiciones necesarias para cumplir con nuestro trabajo, que es legislar en favor de la gente, que es llevar a la práctica lo que la mayoría decimos, pero hay muchos que no practican. Yo me resisto mucho a creer cuando por ahí los grandes medios dicen Cambiemos está dispuesto a ayudar. ¿Ayudar a qué? Si ellos fueron los que nos llevaron a esta situación, ellos fueron los que generaron estos 45.000 millones de dólares, ellos fueron los que generaron esta situación de una gravedad desde el punto de vista político, institucional, económico, generando condicionamiento para no sé cuántos gobiernos hacia adelante. Si tuvieran un poquito de vergüenza, lo menos que tendrían que hacer es calladito, ir a sentarse, levantar la mano y decir, bueno, nosotros fuimos los que generamos esto, así que nos hacemos cargo. Eso sería un gran gesto para el país, pero en verdad no va a ocurrir, porque lo que tratan es de seguir generando inestabilidad en el país, seguir generando condicionamiento a los gobiernos populares, porque la ideología de ellos tiene que ver con eso. Lo hicieron a lo largo de la historia y van a seguir haciendo exactamente lo mismo. Por el lado nuestro, es una enorme responsabilidad tratar de compatibilizar lo que le dijimos a la sociedad en su conjunto en cuanto a que no íbamos a negociar nada que condicione el futuro del crecimiento de nuestro país, no íbamos a negociar nada que genere la posibilidad de que dejemos de tener trabajo, que no íbamos a generar situaciones que condicionen el futuro en los ingresos de nuestros jubilados y pensionados. Así que la verdad que es una tarea titánica que tenemos, pero bueno, estamos dispuestos a librar esa batalla. También es por todos conocido que hay diferentes opiniones en el ámbito de nuestro bloque, pero bueno, esto también es parte de la democracia y esto es lo que también ha sido el Frente de Todos a partir de su conformación. Aldo, le pedimos unos minutos, hacemos una breve pausa aquí en esta segunda edición por Diputados Televisión y seguimos conversando sobre la actualidad nacional, los temas que se vienen de debate en el Congreso de la Nación. ¿Cómo no? Gracias, Aldo. Estamos conversando con el diputado Aldo Leiva. Pausa en esta segunda edición y regresamos rápidamente para seguir con la actualidad en la Cámara de Diputados de la Nación. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando vuelvas de hacer las compras, recordá siempre higienizarte y limpiar todos los objetos que tuvieron contacto con el exterior. Y si compraste frutas y verduras, seguí estos pasos. Para desinfectarlas, sumergilas en una mezcla de 1 litro de agua, más 1,5 mililitros o media cucharada de lavandina. Ten en cuenta que debe ser lavandina de uso doméstico, con una concentración de 55 gramos por litro. Déjalas ahí 20 minutos y volvé a enjuagarlas con agua limpia antes de guardarlas. Cuando vayas a cocinar, recordá lavarte las manos antes de empezar y hacerlo con utensilios y sobre superficies limpias. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular,
se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de Diputados TV. Hay que recorrer un camino todavía en función de las comisiones y del propio debate para poder tratar de unificar una posición. Yo me lo planteo a mí mismo desde el peronismo. El peronismo tiene que ir al siglo XXI. Tiene que construir también las ideas del siglo XXI y debatir con el resto de los espacios políticos. Es hora de resetear un poco nuestro chip y pensar que esa lógica de enseñanza de acumular tomos y contenido en el estudiante quizás no sea lo más útil de cara a lo que venga. De lunes a viernes. Muy bien, regresamos a esta segunda edición por aquí por DTV y estábamos conversando con el diputado Aldo Leiva, diputado del Frente de Todos por la provincia del Chaco. Aldo, gracias por aguardarnos estos minutos. Bueno, pendiente estaba un poco también esta nueva etapa que se ha abierto en el bloque del Frente de Todos con la llegada de Germán Martínez, la búsqueda de consenso con la oposición, principalmente con Juntos por el Cambio. Bueno, ¿cómo ve esta nueva etapa en el bloque oficialista? Bueno, en principio, como lo ha dicho el propio Germán, tiene una tarea enorme. No es fácil reemplazar a un dirigente de los quilates de Máximo Kirchner, así que seguramente el trabajo será muy intenso, no solamente por parte de Germán, sino por todos quienes formamos parte del Frente de Todos, para ir encontrando los puntos de coincidencia, primero en lo interno, donde sin duda tienen que estar contenidos todos los compañeros, los 118 que formamos parte de este frente y que representamos a nuestro espacio en la Cámara de Diputados. Y después, sin duda, hay que afianzar esa relación con los partidos provinciales, con aquellos que tenemos menos diferencia. Y de Juntos por el Cambio, la verdad que yo en lo personal no espero mucho. A ellos no les interesa que al país le vaya bien. A ellos les interesa seguir respondiendo a los intereses que siempre respondieron, defendiendo a las grandes corporaciones,
defendiendo la casta judicial. Yo soy de los que comparte claramente las expresiones del actual ministro de Justicia cuando era diputado nacional, que decía que no era Comodoro Pi, sino que era Comodoro Pro, porque en definitiva quienes hoy son opositores tienen ese perfil y trabajan en una agenda que le marca el poder económico, el poder mediático, de quien tienen una enorme protección y lógicamente del Poder Judicial, que a lo largo de estos años, o parte por lo menos de ese Poder Judicial, ha sido la herramienta que utilizaron para perseguir a opositores, para encarcelar a dirigentes que por ahí no tenían nada que ver con las causas que se le imputaba. Me parece inadmisible que se hable con tanta naturalidad de una mesa judicial que efectivamente tuvieron, que efectivamente funcionaba y que era una herramienta justamente para generar las condiciones de persecución para los que a los grandes opositores fundamentalmente. Diputado, pero bueno, ¿y usted también cómo... soy de los que creen... Diputado, no, quería preguntarle, ¿usted cómo va a votar el acuerdo con el fondo? Bueno, tengo una lucha interna muy fuerte. A ver. Por un lado, yo soy un dirigente que me considero siempre alineado con las políticas que fijan quienes conducen mi espacio político. Lo he sido siempre, sí. No desde mi posición de diputado nacional. Esa conducta la he tratado de sostener, más allá de que a veces me puede gustar o no me puede gustar. Ahora, sí. Este es un tema sumamente sensible, donde la verdad que a mí me gustaría saber primero quiénes van a pagar, de qué manera se va a pagar y si efectivamente estamos nosotros en condiciones de que podamos establecer reglas claras que digan, bueno, aquellos que se beneficiaron son los que tienen que hacer el mayor esfuerzo y son los que tienen que generar las condiciones. Bueno, pero supongamos que esa letra chica... Y por el otro lado, el grado de irresponsabilidad, aunque yo no creo que lo hayan hecho por irresponsables, ni Macri ni el Fondo Monetario, yo estoy convencido que la hicieron a sabiendas de que la decisión que tomaban era para condicionar a los futuros gobiernos, era para generar una dependencia económica muy fuerte por Ahora, parte diputado, de yo entiendo el argumento, pero a ver, una preguntita nada más. El daño ya está hecho, la deuda ya se contrajo, hay que pagarla. Usted es diputado de la Nación y quisiera saber cómo votaría este acuerdo. ¿Usted está de acuerdo con renegociar la deuda que se contrajo en 2018? ¿Votaría a favor? ¿Se abstendría o votaría en contra? Yo le hago una pregunta a usted. Yo no soy diputada. No, pero tiene similitudes, porque en definitiva nuestro país es la gran casa donde estamos todos. Si en su casa, de manera irresponsable, alguien de su núcleo familiar va y hipoteca la casa, el auto, firma el libra cheques de manera indiscriminada, y quien lo recibe sabe que lo está haciendo de manera irresponsable también, o sabiendo que a usted la va a condicionar. ¿Cuál sería su posición? Yo renegociaría, porque si está en juego el bienestar de mi familia futuro, yo renegocio, aunque me taparía la nariz y trataría de renegociar tratando de sacar el mejor acuerdo posible. Eso haría yo. Cuidando el bienestar de mi familia. Eso haría yo, pero le estoy preguntando de una cuestión que no tiene que ver con una cuestión doméstica, tiene que ver con la deuda que contrajo el Estado argentino
Y si usted, como diputado de la Nación, le reitero la pregunta, usted está, no sé si tomó una decisión primero, si estaría a favor, estaría en contra o se abstendría. Yo ponía un ejemplo de una cuestión doméstica porque es la forma más sencilla de que se entienda esta situación. Sí. Porque la verdad que a mí me preocupa mucho que a nivel de la sociedad hay una mayoría que dice hay que arreglar. No importa qué es lo que hicieron, no importa que nos hayan robado, pero hay que arreglar. Y la verdad que a mí me preocupa que en ese aspecto no haya, pero la más mínima acción de la justicia. Yo recuerdo en su momento cuando se inventó todo esto de la ruta del dinero acá, los grandes medios con las retroexcavadoras en el sur, en plena montaña, buscando supuestamente el dinero de la corrupción que decían. Acá no hay nadie que esté preocupado, por lo menos aquellos que tienen poder suficiente, que estén preocupados para ver efectivamente qué es lo que se hizo, dónde están los responsables. Muy por el contrario, entonces usted, están dándonos cátedra, dándonos cátedra de cómo tenemos que hacer nosotros para resolver el desastre que hicieron. Y finalmente, respecto a mi posición, seguramente lo voy a conversar en el ámbito del bloque, lo voy a conversar con mi gobernador y trataré de tomar la decisión que seguramente esté mucho más cerca de los intereses del pueblo de la nación argentina en su conjunto. Bien. Claro. Aldo, el propio presidente, Alberto Fernández, cuando anunció el acuerdo que se estaría llegando con el Fondo Monetario Internacional, recordó la presentación judicial. Lo que pasa, claro, los tiempos de la justicia también conocemos que tiene otros tiempos que son distintos, diferentes a los tiempos de la política a la hora de resolver a lo mejor algún tema. No, pero cuando tenían que mandar las retroexcavadoras ahí actuaban rápido, y cuando tenían que estar los canales horas y horas y horas. Acá no veo un canal que esté enfocando hacia el Fondo Monetario Internacional, no veo un periodista que le esté indagando de manera incisiva a ningún integrante del staff del fondo y a ninguno de los que fueron los responsables de esta situación, y menos que la justicia verdaderamente esté preocupada, por lo menos los que tienen mayor responsabilidad en intentar dilucidar esta situación en la que nos han dejado. Aldo, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, muchísimas gracias a ustedes, a su disposición como siempre. Gracias. El diputado Aldo Leiva, diputado del Frente de Todos por la provincia del Chaco. Claro, la discusión que hay en torno a el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Este tenor va a ser el que va a llegar cuando se discuta este tema en el recinto, ¿no?, de la Cámara de Diputados. Perdón, Fer, que te haya interrumpido, pero la verdad, ¿cómo le costaba al diputado Leiva tratar de expresar una posición? Porque en definitiva para él es un dilema resolver qué va a hacer en el recinto, porque si fuera por él está claro que votaría en contra, pero bueno, tiene que responder orgánicamente a su partido, a su gobernador, responde a un oficialismo, a un gobierno nacional, y hay veces que la voluntad no se condice con, digamos, las obligaciones que uno tiene que cumplir. Y lo mismo esas discusiones particulares y hasta personales que tienen los diputados del oficialismo, lo tienen la oposición. Exacto. Y recordemos hasta los puntos que han señalado Juntos por el Cambio en la última semana de, bueno, evitemos el default. Sí, ¿no? sí. Es decir, que esas discusiones puertas hacia adentro, en los bloques y en lo personal de cada diputado es una... Me parece que no sé si se vota conciencia. Se va a votar de acuerdo a las conveniencias, obviamente, que tiene la República Argentina. Yo creo lo mismo que vos, a diferencia de otros debates donde los diputados expresan realmente su sentir, en este caso creo que van a primar otras convicciones, seguro, ¿cierto? Seguro, pero me parece que hasta el propio Poder Ejecutivo, no solo de Argentina, sino de cualquier lugar del mundo, firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional debe ser lo que menos quieren hacer.
Sí, no estoy segura en el caso de Mauricio Macri, te soy franca, Bueno, si realmente puede ser. lo hizo con tanto pesar, sabía que corría con un costo político. Claro. Indudablemente que sí, porque vos te acordás, el momento en que lo anunció, fue un anuncio creo que el más breve que ha hecho un presidente en la historia de nuestro país, ¿no? Sí. En breves minutos lo anunció pero bueno, sí, indudablemente que fue una decisión política por demás trascendente. Y casi personal, porque hasta protagonistas de ese momento, de hoy, de la vida política, pero que tenían protagonismo en el 2018 cuando se firmó ese acuerdo, Gerardo Morales, por ejemplo, lo ha dicho en varias oportunidades, que se enteró 5 minutos antes. Exactamente. Y era un socio político. Fue una decisión intramuros en la Casa Rosada, tomada por un pequeño grupo de personas que, vale recordarlo, no pasó por el Congreso, no tenía por qué pasar por el Congreso porque la ley de administración financiera se lo permitía, pero esquivaron la discusión parlamentaria y bueno, acá tenemos las consecuencias. Exacto. ¿no? Bueno, y es la discusión que se va a venir, en definitiva, en el Congreso de la Nación, seguramente en los primeros días de marzo, ya con el periodo de sesiones ordinarias, el acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional. Caro, hablamos de otras iniciativas que también es para discutir recién a partir de marzo, a partir del 1 de marzo, en el periodo de sesiones ordinarias. Un tema que no es nuevo, un tema que Juntos por el Cambio lo trae desde hace tiempo, que es el proyecto de ley de ficha limpia. Así es, Fer, damos vuelta a la página para hablar de este tema que Juntos por el Cambio promete impulsarlo nuevamente en el Congreso. Sabemos que no forma parte de la agenda de el Frente de Todos, ni de la agenda extraordinarias, ni probablemente tampoco de las ordinarias, porque en el oficialismo tienen resistencia a avanzar con la ficha limpia, pero forma parte de las propuestas que Juntos por el Cambio quiere ofrecer a la ciudadanía, también pensando en 2023 y en la elección de 2023, porque justamente involucra a quienes van a poder participar de esa elección. Vamos a recordar de qué trata Ficha Limpia, pero antes un breve repaso de qué fue lo que pasó en el Congreso con este proyecto. Tuvimos un antecedente importante en el año 2019 cuando Cambiemos, que en ese entonces se llamaban así, logró firmar dictamen en 2 comisiones, en las de Asuntos Constitucionales y en la de Justicia. Pero ¿qué pasó? En esa oportunidad, con el recambio legislativo, perdió Estado parlamentario ese dictamen, cayó y finalmente no llegó nunca al recinto, pero fue un avance importante. Aparte se debatió bastante en ese momento, hubo cruces interesantes. En ese momento kirchnerismo y masismo no estaban unidos como Frente de Todos, así que fue una discusión muy interesante. Y más recientemente, en noviembre del año pasado, Juntos por el Cambio pidió, no sé si recordás, Fer, en una de las últimas sesiones del año, tratar su proyecto sobre tabla. Fue un pedido que hizo la diputada Silvia Lospenato del PRO, que es una de las abanderadas de esta causa, y no logró la mayoría de votos, porque en ese momento se necesitaban 3/4 de los votos, porque no estaba incluido en el temario. El Frente de Todos no concedió esa mayoría. No se pudo avanzar, pero Juntos por el Cambio volvió a instalar el tema, que era uno de los objetivos, ¿no? Que se vuelva a hablar de la ficha limpia. Vamos a la siguiente placa, porque la ficha limpia ya es ley en algunas provincias, puntualmente en Chubut, en Mendoza y en Salta, y también se está debatiendo ahora en estos momentos en la provincia de Córdoba. En diputados hay numerosos proyectos. Hoy estuve revisando, la verdad que hay muchísimos. Algunos son de Lospenato, Ingrid Hetter del PRO, Brenda Austin, que venció mandato pero su proyecto sigue vigente, Carla Carrizo de UCR Evolución y Mariana Stillman de la Coalición Cívica, entre otros. Todos de Juntos por el Cambio. También en su momento Graciela Camaño estaba a favor de la ficha limpia con algunas objeciones, pero era una de las diputadas que acompañaba esta iniciativa. ¿Qué significa ficha limpia? ¿Qué proponen los proyectos? Puntualmente, que las personas condenadas por delitos de corrupción no puedan ser candidatas a cargos públicos electivos. Solamente se remite a los delitos contra la administración pública, los delitos de corrupción. Vos recordás, Fer, que los primeros proyectos que se habían presentado ponían como parámetro para no poder participar de la elección un procesamiento. Que hoy por hoy en la justicia es bastante común que se procese, ¿no? Hay numerosos procesados por casos de corrupción,
Y en ese momento había dudas respecto de, bueno, ¿es un grado de certeza suficiente para considerar que una persona no pueda ejercer su derecho a ser elegido? Bueno, finalmente lo que se acordó en el debate fue considerar un grado más, ¿no?, en el proceso judicial, que es la condena en segunda instancia, aunque no haya sentencia firme, que este era uno de los mayores cuestionamientos del peronismo. Si no hay sentencia firme, la justicia todavía no se termina de pronunciar y hay una presunción de inocencia por la cual la persona tiene derecho a ser electa. El tema, perdón, Caro, que te interrumpa, ¿no? Sí. Porque ahí el antecedente tiene que ver con el de Carlos Menem. Sí, lo iba a mencionar más adelante. Claro, justamente, porque tiene que ver con el doble conforme que exige la Corte Suprema para evitar o para que una persona pueda ser candidata, ¿no? Entonces, se dilató tanto la justicia en definir si Carlos Menem en ese momento era culpable o inocente de los delitos que se lo acusaba, que finalmente terminó siendo candidato a senador por La Rioja. Así que, claro, digamos, lo que pretende el oficialismo es la ultimísima instancia antes de que una persona no pueda ser funcionario público, candidato a un que es con la condena electivo. firme. Claro, agotar todas las instancias, tal cual. Vamos a la siguiente placa y Laura, te me adelantaste porque justamente Carlos Menem estaba condenado en ese momento por la causa de contrabando de armas. También tuvimos el caso de Julio De Vido, que estaba condenado en primera instancia por la masacre de Once. Él fue candidato a diputado, creo, en esa elección, a pesar de tener esa condena. Obviamente no accedió a una banca, no fue electo, pero fue candidato. Y en Brasil tenemos el principal antecedente, ¿no?, de esta ley, una ley bastante similar que le impidió a Lula competir por un tercer mandato. Así que el peronismo también se agarra de ese antecedente, ¿no?, para decir, bueno, tengamos cuidado porque puede ser peligroso el tema de la ficha limpia. Vamos a la siguiente placa, porque acá traje una pastillita más, ¿no?, un agregado, porque paralelamente hay un proyecto que lo presentó Héctor Stefani, que es del PRO de Tierra del Fuego, también para establecer la ficha limpia en sindicatos. Hasta ahora veníamos hablando de candidatos a cargos públicos electivos, digamos, pero ya acá se está metiendo en la vida interna de los sindicatos. Lo que hace es modificar la ley, la 23.551, la ley de asociaciones sindicales, y establece que no podrán ocupar cargos los condenados también en segunda instancia por una serie de delitos. Yo acá había traído un listado, algunos obviamente todos vinculados a la corrupción, ¿no? Cohecho, tráfico de influencias, varios delitos contra la administración pública que impedirían a cualquier persona tener un cargo, por ejemplo, en la comisión directiva de un sindicato, ¿no? Esto es como un proyecto paralelo que también tiene que ver con lo mismo, con lograr mayor transparencia, ¿no? Ese es un poco el objetivo que persigue este proyecto, que reiteramos, Juntos por el Cambio lo vuelve a impulsar en el Congreso. En esto no hay fisuras, tanto el PRO como el radicalismo como la coalición cívica están de acuerdo en avanzar con la ley de ficha limpia. Veremos si este año se da el debate y si el peronismo accede, ¿no?, a tratar estas iniciativas. Bueno, muchas veces y muchas respuestas por parte del Frente de Todos, en su momento el Frente para la Victoria, cuando se han presentado Cambiemos estos proyectos o Juntos por el Cambio, como es la denominación actual de la bancada, la respuesta fue: estos son temas para discutir en años no electorales. Bueno, 2022 no es un año electoral, bien lo trae Caro para recordar este proyecto que vuelve a instalar Juntos por el Cambio en la agenda del Congreso de la Nación, en la agenda de la Cámara de Diputados. Nos vamos a ir rápidamente a la provincia de Corrientes. Diputado Jorge Romero, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Cómo le va? Buenas tardes, un gusto. Bueno, muy bien. Acá estamos con Laura, estamos con Carolina, estamos analizando un poco también algunos temas, algunos proyectos que tienen que ver con la agenda del Congreso de la Nación. Una agenda con muchos temas en este periodo de sesiones extraordinarias que parece que va a quedar diluida, que simplemente a lo largo de esta semana y la próxima semana lo que vamos a ver posiblemente la conformación de algunas comisiones.
Sí, por ahora no hay convocatoria. Estamos, creo que trabajando en la conformación de comisiones, así que si esta semana se termina de resolver el tema de comisiones, posiblemente la próxima semana tengamos alguna sesión, pero eso no está todavía definido, ¿no? Claro. Jorge, ¿y hay algunas comisiones en particular que usted quiere estar trabajando en este año 2022, mantener las que usted estuvo trabajando en el periodo parlamentario anterior? Sí, fundamentalmente en las que estuve participando, ¿no es cierto? Que fue la de presupuesto, que es la más importante. Después también participé de la Comisión de Transporte, la Comisión de Deportes, que son las comisiones que más me interesan, aparte de la de energía, ¿no? Así que tengo interés en seguir participando de las mismas comisiones que he participado en el periodo anterior. Diputado, ¿qué tal? Carolina Ramos lo saluda. Bueno, viniendo de una provincia como ¿qué tal? Viniendo de una provincia como la de Corrientes, hago un breve paréntesis en lo que es la agenda parlamentaria. No puedo evitar preguntarle por los incendios que está viviendo la provincia. Lamentablemente seguimos con problemas, con muchos problemas. Los incendios ya ha consumido más de 500.000 hectáreas de campo de la provincia. Realmente no cesa. Hoy está centrado en el departamento de Ituzaingó. El fuego alcanzó al futuro parque industrial de Ituzaingó, donde hay una extensa cantidad de hectáreas con forestación. Y bueno, hemos tenido la desgracia que en el día de ayer también uno de los aviones hidrantes se ha prendido fuego. Lo que es la paradoja, ¿no? Sí. Que está para acabar con el fuego y sin embargo se prendió fuego. Y bueno, en toda la provincia, la verdad que en toda la provincia estamos teniendo muchos problemas. Tenemos muchos problemas de sequía. Lamentablemente la lluvia no llega y eso hace de que el fuego se incentive más todavía. Y en ese sentido, porque ha habido cruces entre la provincia y la nación respecto de qué responsabilidad le cabe a cada uno, ¿cómo se está trabajando en cuanto a la mitigación, la prevención? ¿Qué responsabilidad le cabe al gobernador y cuál al presidente? Al gobernador le cabe toda la responsabilidad porque es el gobernador de la provincia. Y el gobierno nacional ha puesto a disposición de la provincia 4 aviones hidrantes, un helicóptero, 80 brigadistas, ha hecho aportes de ayuda a los sectores productivos con 400 millones de pesos, es decir, el gobierno nacional ha asistido a la provincia. Lamentablemente ha habido cruces políticos por no ser del mismo signo político. Ha habido algunos cruces que creo que no le hace en nada bien, sobre todo al sector productivo, ¿no? Que la provincia esté sufriendo lo que esté sufriendo y que nos pasemos discutiendo si quién tiene razón, quién no tiene razón, si hay apoyo o no hay apoyo, cuando evidentemente el apoyo ha llegado a la Ahora, provincia. diputado, perdón, en uno de esos cruces que mencionábamos hubo unas declaraciones bastante resonantes del ministro Cabandier diciendo que en la provincia no hay personal especializado en lo que es incendios forestales, algo por el estilo. Cayó bastante mal esto. Bueno, no sé si cayó bien o mal, pero es la realidad. La provincia no está preparada, no tiene brigadistas, no está preparada para actuar en casos de emergencia de esta naturaleza. Tal es así que se ha tenido que recurrir al gobierno nacional y también a otras provincias que tenemos que ser en ese sentido agradecidos, ¿no es cierto? Porque la provincia de Jujuy ha mandado ayuda, la provincia de Córdoba ha mandado ayuda, así que y la provincia de Corrientes, lamentablemente el 80% del cuerpo de bomberos de la provincia de Corrientes son bomberos voluntarios, solamente el 20% corresponde a bomberos pertenecientes a la fuerza de la policía de la provincia de Corrientes, así que eso demuestra de que la provincia no está preparada
para llevar adelante una emergencia de esta naturaleza. Igualmente, ¿cómo le va, diputado? Lamentando muchísimo lo que está sucediendo en su provincia. La verdad es que es muy lamentable. Es muy lamentable. Uno observa las imágenes, las fotos, la cantidad de miles de hectáreas que están siendo consumidas día a día por los incendios, los animales muertos. Bueno, me imagino que... Más de 500.000. Una tragedia sin precedentes para la provincia. Igualmente no cree que, digamos, es cierto que Corrientes, una provincia litoraleña que quizás no ha conocido sequía parecida en su historia, pero no considera que es necesario discutir o rediscutir, digamos, todo lo que tiene que ver con la legislación sobre el manejo del fuego. Digo, porque esto fue un tema que se debatió en la Cámara de Diputados. Siempre digamos, conocemos bastante bien un poco los argumentos. Siempre se ha dicho que el presupuesto para la lucha contra los incendios ha sido, la verdad, muy poco, y que bueno, y que es una caja que concentra a la nación. Hoy la nación no parece del todo preparada para asistir con premura a una provincia como la suya, que está pasando por una emergencia impresionante, y que pasen tantos días. No creo, no sé, usted lo sabrá mejor que yo, no hay pronóstico de lluvias en los próximos días, tenemos que estar esperando a que llueva. Lamentablemente no, y da la impresión de que el presupuesto es realmente muy escaso y que digamos que la asistencia se demora demasiado, ¿no? En medio de una polémica de un ministro que estaba en Barbados cuando se desató el incendio, cuando estaba, digamos, la provincia asolada por los incendios. Digo, no hay que rediscutir esta cuestión teniendo en cuenta de que, digamos, el cambio climático ya es una realidad, que las sequías afectan a nuestro país en distintos territorios. ¿No hay que rediscutir la cuestión presupuestaria? Sí, posiblemente sí. Ahora, no estoy tan de acuerdo con usted en la demora de la ayuda. Ajá. El Gobierno Nacional, ni bien recibió el pedido de ayuda, estuvo auxiliando inmediatamente a la provincia. No es que no se le ha prestado ayuda. Posiblemente sea insuficiente y posiblemente usted tenga razón en que haya que rediscutir presupuestariamente el tema del manejo del fuego, porque no es solamente la provincia de Corrientes. No, claro, yo soy una provincia de Córdoba y, sufrimos incendios permanentemente. Así que sí, en eso coincidimos de que es necesario rediscutir y que el Estado Nacional esté más preparado para afrontar este tipo de emergencias. Ahora, con respecto a la provincia de Corrientes, yo tengo que decir que de 10 aviones hidrantes, 4 están provistas por el Gobierno Nacional, más un helicóptero, más brigadista. Es decir, la ayuda está. Lamentablemente no de abasto o no sea lo suficiente, porque bueno, la magnitud de la tragedia o de la desgracia o de los incidentes ígneos que tenemos es realmente muy importante, muy grande, ¿no? Jorge, mirando un poco también a futuro, en la Cámara de Diputados ingresó un proyecto del diputado Aguirre para crear un cuerpo de bomberos forestales, específicamente para los incendios como lo que está ocurriendo hoy en la provincia de Corrientes, pensando para cualquier lugar, ¿no?, de la República Argentina. ¿Podrán trabajar en conjunto los diputados de Corrientes para impulsar? Con mucho gusto, estoy totalmente de acuerdo con el proyecto. Así que no hay ningún tipo de inconveniente en acompañar la presentación, por más que no sea de nuestro signo político, porque creo que es algo necesario y ante las evidencias de lo que está ocurriendo en la provincia de Corrientes y lo que ocurre generalmente en otros puntos del país, es necesario, ¿no? Claro. ¿Cómo ve, Jorge, la agenda del Congreso de la Nación con temas prioritarios, más allá del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que obviamente el día que llegue al Congreso va a ser el tema central, pero cómo ve, ya pensando en lo que tiene que ver con el periodo de sesiones ordinarias, ¿no? Bueno, creo que tenemos, desde el punto de vista que está en el orden del día de las sesiones extraordinarias, que es el tema de la modificación de la ley del Consejo de la Magistratura,
el consenso fiscal con las provincias argentinas y el gobierno nacional, el tema de cannabis, de la reglamentación de la producción y exportación de cannabis medicinal e industrial. Son temas que creo que son prioritarios e importantes, ¿no es cierto? También tenemos la ley de humedales que está en carpeta, que creo que es importante también que sea tratado, ¿no? Diputado, respecto del acuerdo con el fondo, antes estuvimos entrevistando a otro diputado de su bloque, le preguntábamos concretamente cómo iba a votar el acuerdo, si es que tenía ya la decisión tomada. En su caso, ¿tiene una postura asumida? ¿Cómo va a votar? ¿Lo está analizando? No, lo tengo totalmente asumido. Es decir, yo voy a apoyar el acuerdo con el fondo porque, si bien tal vez no sea lo ideal, a nadie le quiere tener al Fondo Monetario Internacional dentro del país, creo que es lo menos malo. Es decir, no apoyar un acuerdo con el fondo es entrar a un default, y el default creo que es mucho peor para el pueblo argentino, para la gente, para todos, que la Argentina ahí sí se aísle totalmente del mundo, ¿no? Claro, es un tema casi, esa discusión respecto a la postura a adoptar sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la mayoría, si uno le pregunta particularmente cada uno de los diputados nacionales, la mayoría no quiere votarlo, o sea, no quiere en el sentido de tener que negociar con el Fondo Monetario Internacional, pero pensando en la República Argentina, la mayoría usted ve que se va a inclinar en acompañar el acuerdo. Yo tengo confianza de que el acuerdo va a salir, que va a ser apoyado por la mayoría de los legisladores, tanto en la Cámara de Diputados como en senadores, porque, vuelvo a repetir, es lo menos malo. No quiere decir que el acuerdo sea bueno. Lamentablemente, la Argentina ha asumido este compromiso, tal vez de forma irresponsable. Bueno, ya no es momento de estar analizando eso. Creo que ya es evidente que esta toma de préstamo con el Fondo Monetario Internacional ha sido totalmente malo, irresponsable, y más en las condiciones que se ha hecho, ¿no? Ahora, diputado... Por suerte hoy el Congreso tiene la posibilidad de analizarlo y de votarlo, cosa que no lo tuvimos cuando se tomó el préstamo, que uno pidió que entre al Congreso, que venga al Congreso para ser analizado, y lamentablemente no lo hemos podido analizar, y hoy nos encontramos con esta realidad que es de vencimientos de $20.000 millones en este año, por 20.000 el año que viene, que si no llegamos a un acuerdo, si no se llega a votar el acuerdo, la Argentina entraría en default automáticamente. Preguntarle cómo tomó usted personalmente la explicación que ha dado en los diálogos que ha mantenido con ustedes el ahora ex jefe de bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, diciendo que bueno, que él no estaba de acuerdo con las negociaciones, que no estaba de acuerdo con los términos en los cuales Martín Guzmán encaró estas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Por lo tanto, él mal podría defender en el recinto el acuerdo y tratar de disuadir a los diputados que tuviesen algún tipo de duda. Digo, ¿cómo toma esta actitud de Máximo Kirchner como conductor, no? Y lo tomo como una honestidad intelectual, ¿no es cierto? Que él no está de acuerdo con algo y no está de acuerdo en defender algo con el que él no comparte. Entonces, eso de el haber dado un paso al costado me pareció sano, me pareció razonable, porque si él no está de acuerdo y un sector de su organización no está de acuerdo, es lógico que haya tomado la decisión que tomó. Entonces, yo lo respeto en ese sentido. No comparto el hecho de que no vote a favor o no estén de acuerdo.
porque entiendo que lo otro es peor, pero lo respeto y me parece honesto de su parte haber dado un paso al costado cuando no está de acuerdo con algo, ¿no? Claro. Jorge, con Germán Martínez estuvo reunido, pudo hablar en los últimos días, principalmente pensando un poco en este debate que se viene, ¿no? Del acuerdo con el fondo. ¿Podría...? Sí, hemos tenido contacto. Ajá. Con Germán. Sí. Me pareció una buena decisión del presidente de haberlo elegido a él para llevar a este momento adelante la postura del bloque de diputados del Frente de Todos, un hombre que tiene experiencia legislativa, un hombre que tiene mesura, es un hombre que es equilibrado, entonces que es un hombre que invita al diálogo, así que me parece correcto y me parece bien que él esté al frente del bloque del Frente de Todos en esta circunstancia. Diputado, ¿y la conducción de Germán Martínez implica algún cambio en, valga la redundancia, en la conducción hacia dentro del bloque? ¿Cómo es el trato, la comunicación? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿Va a haber algún cambio? Creo que el trato ese va a seguir siendo el mismo, va a seguir buscando la unidad, va a ser consenso dentro del bloque, con todos los sectores del Frente de Todos, así que no creo que cambie mucho de lo que ha venido haciendo Máximo, que en realidad ha hecho un buen trabajo, un trabajo excelente, se han conseguido leyes muy importantes bajo la conducción del bloque de Máximo, así que creo que vamos a seguir por el mismo camino, con las divergencias que tenemos en este punto, que es el acuerdo con el fondo. Pero en el resto de las cosas creo que el Frente va a seguir caminando unidos como lo venía haciendo hasta ahora. ¿Usted pediría alguna reunión con el ministro Guzmán para que Guzmán informe al bloque particularmente sobre este acuerdo con el Fondo Monetario? No, yo particularmente no, pero sería bueno, creo que lo va a hacer, que venga el ministro al bloque a dar las explicaciones, sobre todo de la letra chica del fondo, que todavía no lo tenemos a mano. Claro. Laura. ¿Qué proyectos, diputado, usted le parece que son prioritarios, más allá de, en lo particular suyo? Usted nombró una serie de proyectos que hoy están en el Congreso de la Nación, pero en lo particular suyo, pensando en tratamientos de iniciativas, ¿cuál le parece prioritario para analizar? Hay un proyecto que creo que es importante que lo tratemos, que es el tema de los subsidios al transporte. Que esta discusión que empezó ahora con el tema de la capital, creo que tiene que haber una ley federal de transporte donde sean contemplados todos, tanto interior como capital, de la misma manera, y que no haya privilegios para uno y al perjuicio de otro, ¿no? Porque hoy el interior del país está muy castigado con respecto a los subsidios que recibe la capital federal con respecto a los subsidios que recibe el interior del país. Entiendo, así diputado. que es un tema que creo que hay que estudiarlo, hay que ver y presentar una ley federal de transporte que sea equitativo y que no exista la asimetría que hoy existe. No, interesante la respuesta, por cuanto, bueno, hay diputados y dirigentes de la oposición que, por ejemplo, como Gerardo Morales, que si bien están de acuerdo con que haya un equilibrio en el reparto de los subsidios o que, digamos, la capital termine cobrando la tarifa como corresponde, más o menos en sintonía con lo que sucede en el interior, está la cuestión de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sobre todo no de la provincia de Buenos Aires, sino el AMBA, el área metropolitana, que también está siendo muy subsidiada por el gobierno nacional. Sí. Acá tiene que ser equitativo para todos, es decir, el mismo subsidio que recibe un colectivo de el AMBA o de la capital federal lo tendría que recibir el mismo subsidio un colectivo que esté en Córdoba, en Corrientes, en Chubut, en Tierra del Fuego. Es decir, el subsidio tiene que ser para todos los usuarios de la Argentina de la misma manera y que no haya beneficiados más claro, beneficiados. Es que la discusión se está circunscribiendo en términos más bien políticos,
del Gobierno Nacional versus Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad, ¿no? Es una equivocación entiendo yo, del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de querer politizar y de creer de que se le está perjudicando porque se le quita. Lo que se está buscando es que haya mayor equilibrio y no haya tanta asimetría de un sector con el otro, ¿no? Claro. De la misma manera que a Rodríguez Larreta, también a Lamba. Ahora, claro, o sea, también Kicillof debería estar, digamos, en el... debería tener también un gesto de subsidiar. Más que Kicillof, los intendentes del conurbano bonaerense sería. Porque, bueno, pero el gobernador en este caso de la provincia es de Buenos Aires tienen los mismos problemas que tiene el resto del país. Claro. Jorge, cuando se discutía el presupuesto 2022, que finalmente después fue rechazado, se hablaba de la ampliación de subsidios principalmente para el transporte del interior de la República Argentina. ¿Esto se estaría reflotando en conversaciones entre el oficialismo y el Poder Ejecutivo Nacional? No ya como proyecto, sino por decisiones propias del Ejecutivo. Se está trabajando. Hace unos días, el viernes creo, hubo una reunión en Puerto Iguazú de los gobernadores del Norte Grande, donde han hecho un reclamo y el Ministerio de Transporte ya ha dado una respuesta de incrementar los subsidios para este primer trimestre de 9.600 millones de pesos. Es decir, hay un incremento con respecto a los subsidios que se venían dando en el 2021. Así que, bueno, el Ministerio dio una respuesta. Todavía yo no he tenido la posibilidad de estudiar y de ver si es la respuesta que se espera o no, pero ya hubo una respuesta y hubo un incremento en el subsidio hacia el interior con respecto al 2021. Jorge, gracias por estos minutos para con Diputados Televisión. No, al contrario, gracias a ustedes y buenas tardes. Gracias, buenas tardes. El diputado Jorge Romero, diputado del Frente de Todos por la provincia de Corrientes. Bueno, en esta agenda de discusiones que tiene el Congreso de la Nación también está el tema de los subsidios y esta disputa entre Ciudad de Buenos Aires y el interior. Claro, y recién las declaraciones del diputado Romero son interesantes, ¿no? Porque, bueno, él es un diputado del interior, como muchos legisladores del interior, muy preocupado por la diferencia que hay en el monto de subsidios que se gira a las distintas provincias, digamos, respecto de los subsidios que se gira para el AMBA, ¿no? Que realmente creo que, no sé si más que duplica el número. Ahora no lo tengo tan presente, pero realmente es astronómica la cifra de millones de pesos, de miles de millones de pesos que recibe el AMBA todos los meses para subsidiar su transporte. Por eso un poco la pregunta, ¿no? Porque desde el gobierno nacional es como que se avanzó sobre la capital y no se habla tanto de la cuestión del área metropolitana, ¿no? Que también está muy subsidiada y subsidiada por una ley nacional, subsidiada por la ley de emergencia económica que sancionaron los propios legisladores a fines de 2019, ¿no? Ahí donde se acordó subsidiar en las distintas tarifas, en los distintos servicios al AMBA. Bueno, ahora se está volviendo para atrás, lo cual es saludable, pero también es cierto de que hay que, como decía el diputado, establecer un equilibrio, ¿no? Donde todos tienen que aportar, donde todos tienen que ceder, ¿no? Entonces, bueno, ahí está una discusión política que se viene muy interesante. Sí, claro. No le preguntamos al diputado Romero el costo, ¿no? del transporte de pasajeros, pero la mayoría de los diputados que nosotros hemos hablado de distintos puntos del país, lo que se paga el transporte, el boleto del colectivo, ¿no? Del transporte en el interior es 3 veces más. En algunos otros 3 veces. Se habla entre 50 y 60 pesos. Sí. Claro. Cuando acá en Ciudad de Buenos Aires está a 18, ¿no? 18-20. Hay dos cuestiones. Una es que Larreta lo que está denunciando es un nuevo ataque de la Nación que tiene como antecedente la quita de coparticipación que también fue discutida aquí en el Congreso. En ese momento fue por el tema del traspaso de la policía.
porque cada vez que se transfieren servicios de una jurisdicción a otra se supone que tiene que ser con los recursos, pero bueno, siempre es parte de la discusión política. Y lo otro es, Larreta quedó un poco en soledad con este tema, porque los gobernadores de Juntos por el Cambio están a favor de discutirlo, ¿no? Entonces, Larreta la verdad que quedó un poco en soledad con este tema, y es cierto lo que dice Laura, justo el otro día lo hablaba con un diputado, ¿por qué no discutir el AMBA? Como cuando discutimos cómo gestionar la pandemia, se tomaba el AMBA como una unidad, digamos, única, ¿no? Valga la redundancia, digo, es casi lo mismo, estamos hablando de una región, un centro urbano que puede tomarse como una unidad. Entonces, ¿por qué no discutir también parte de la provincia de Buenos Aires? Y que esté en la mesa, que esté nuevamente esa mesa de entre la nación, la provincia y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que fue la mesa que se discutió en momentos de la pandemia, y no llevar todo al terreno político. No, claro, ese es el tema, ¿no? Cuando se plantean las cuestiones en términos políticos, partidarios, electorales, ¿no? Y no se va al meollo de la cuestión, que es, en definitiva, la inequidad en el reparto de los subsidios, que en definitiva es la plata de todos, ¿no es cierto? Que está muy bien que el interior reclame por esta inequidad en el reparto, pero también es cierto de que no se puede hacer preferencias entre, bueno, voy contra la Ciudad de Buenos Aires, pero a Kicillof lo mantengo intacto y le sigo subsidiando el transporte. Digo, me parece que estas discusiones son las que, como decía el diputado Romero, acá todas las provincias tienen que sentarse a la mesa y discutir de buena fe, sí, seguro. ¿no es cierto? Y bueno, ahí está un poco el desafío, ¿no? Que siempre entra la cuestión electoral y se cuela, y es lo que finalmente genera la grieta y bueno, ya todo lo que sabemos. Sí, claro. El tema subsidios es un tema que se conversa también entre la Argentina y el Fondo Monetario Internacional, ¿eh? No es un tema menor, porque el Fondo Monetario, ¿qué es lo que quiere? Que se bajen los subsidios. Bueno, claro, la política de subsidios siempre está en debate. El tema de transporte, como vos decías, se debatió mucho en el presupuesto. Sí. Ahí se había hablado de una inflación importante y justamente, lo decía el diputado, en los últimos días el presidente garantizó que ese dinero va a estar, ¿no? Claro. Como para dejar tranquilos a los gobernadores de que ese monto va a estar. Hay un reclamo muy fuerte de Córdoba, incluso hay diputados de Córdoba que responden al gobernador Juan Schiaretti que están con la intención de presentar un proyecto de boleto federal. Eso todavía no se conocen los detalles, pero lo anunció también el gobernador en la apertura de sesiones, así que va a ser otro proyecto a discutir sobre la mesa. También hay uno del diputado Casareto al respecto. Que era el proyecto del diputado Casareto respecto al tema de los subsidios, que después ese proyecto se transformó casi en un artículo del futuro presupuesto que iba a ser, ¿no? Sí, podríamos decir. Que finalmente que un aumento de fondos, ¿no? Que en definitiva es un paliativo, pero no va al punto, ¿no es cierto? Quizás lo que vos mencionabas, Caro, recién, que yo no lo conocía, ese proyecto de ley que están por presentar, me parece muy interesante, porque en definitiva la SUBE es un sistema que se está instrumentando en las distintas provincias. Lo óptimo sería que a partir de ese sistema, que ya es federal, bueno, se pudiera instrumentar algún mecanismo como para, bueno, distribuir los subsidios de una manera equitativa. La cuestión de los subsidios, vos bien decías, Fer, es clave en la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Y no solamente lo que tiene que ver con los subsidios al transporte, que en el monto general de subsidios es el menor, no es el más importante. El más importante es el subsidio a la energía, que ese devora divisas que hoy no tenemos, ¿no? Dólares que hoy no tenemos, porque se importa combustible, se importa energía. Y bueno, y ese es un tema que hoy tiene al gobierno muy preocupado por las internas que hay en el Ministerio de Economía y concretamente en la Secretaría de Energía, ¿no? Con aumentos que no quieren, que el kirchnerismo no quiere superar la barrera del 20% y focalizar, la carga impositiva sobre los sectores de mayor nivel adquisitivo, mientras que lo que pretende Guzmán es hincar el cuchillo hasta el hueso y ampliar la base
de los aumentos, ¿no? Claro. Porque el 20% está muy por detrás de la inflación. Así Claro. que segmentar, lo que se habla de la segmentación que quiere hacer, ¿no? La segmentación que quiere hacer el ministro de Economía. Exacto, pero el tema es, claro, la senda fiscal que se ha fijado el ministro Guzmán para acordar con el Fondo Monetario Internacional y que apunta al déficit cero en 2025, necesariamente implica una baja del gasto público. Lo que todavía no revela el gobierno es cómo lo va a hacer. Todo indica que vendría por el lado de los subsidios, que hoy cifra más o menos es el 3%, claro, nada más ni nada menos que del PBI. Con lo cual, me parece que por ese lado de los subsidios vamos a tener novedades y sobre todo muchos chisporroteos, claro, dentro del Frente de Todos. A ver, hablamos del tema subsidios, hablamos del tema del acuerdo del fondo. Me parece que van a ser dos temas que posiblemente estén en el mensaje del presidente ante el Congreso de la Nación como futuros debates. Bueno, seguramente. Siempre hay mucha expectativa respecto de qué pueda decir el presidente el día 1 de marzo. Trascendió, por ahí estuve leyendo que va a dedicar al menos una parte de su discurso a la cuestión ambiental, que es un tema que el Congreso ha tratado bastante con distintas leyes, algunas prosperaron, otras no, como la ley de envases, por ejemplo, que quedó en el camino, otras sí prosperaron, pero trascendió que hasta quizás pueda anunciar una ley de humedales, cosa que llama la atención porque el propio Frente de Todos la bloqueó aquí en diputados, pero ese podría ser uno, según los trascendidos, no es información oficial, uno de los temas que el presidente podría anunciar el 1 de marzo. Ley de humedales que avanzó mucho, ¿no? En la Comisión de Recursos Naturales, claro, pero se frenó después en presupuesto. Se frenó, incluso tampoco la podría haber incluido en el temario extraordinarias y no lo hizo. Entonces, no, y la verdad llamaría mucho la atención, Caro, ¿no? Porque, llamaría la atención. Bueno, a ver, en realidad no llamaría tanto la atención. Claro. Porque hay tantos proyectos de ley que anunció el presidente, de iniciativas, en cada año, en cada discurso del 1 de marzo, yo creo que la enorme mayoría no prosperaron o no, ni siquiera le dieron inicio en el Congreso, bueno, o ni siquiera las enviaron. Habría que hacer un relevamiento. Pero muchas iniciativas como que se proclaman entre bombos y platillos en el recinto y después... Bueno, ahí estamos. Ya empezamos a pensar en el discurso del presidente para el próximo 1 de marzo, inaugurando el periodo de sesiones ordinarias. Laura, gracias. Un placer. Caro, gracias. Gracias, Fer. Con usted también. Gracias por estar ahí. Quédese en la continuidad informativa de Diputados Televisión. Esto fue la segunda edición por aquí, por DTV. Gracias. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más